Damos gracias a Dios, hemos estado meditando en este hermoso libro, este libro de Josué, y Dios nos ha permitido pues estar a través de estos primeros meses, estar meditando en este libro. Hoy vamos a tener pues la meditación acerca del último capítulo o los últimos capítulos de este libro. Y pues hemos visto cómo este libro está presentándonos cómo Dios dirige a su pueblo para tomar posesión de la tierra prometida. Cómo lo hace desafiando primero a Josué, pero a su vez nos desafía a cada uno de nosotros a temerle, a ser valientes y no apartarnos de su palabra. Cómo Dios guía a su pueblo con su presencia. Cómo Dios guía a su pueblo y Él hace las cosas a su manera, a la manera de Dios. Nos muestra que esa es la manera correcta, la manera adecuada. Nos dimos cuenta cómo Dios en repetidas ocasiones le hace ver al pueblo y le hace recordar acerca de su palabra, de sus mandatos. También en una ocasión hablamos acerca de la generación o esta generación. Y en esa ocasión hablamos de cómo la generación que entró a la tierra prometida no fue la misma generación que salió de Egipto, porque aquella generación fue una generación rebelde, esa generación que salió de Egipto, porque a pesar de haber visto las maravillas, a pesar de haber visto las cosas que Dios estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo, renegó una y otra vez y fue rebelde a el mandato de Dios, y Dios dijo que ellos no iban a entrar. Los que entraron fue una siguiente generación, los menores de 20 años. Solamente 2 personas, Josué y Caleb, fueron las únicas que entraron a la tierra prometida de aquella generación que había salido de Egipto. Y al hablar hoy sobre el último o los últimos capítulos de este libro, podríamos pensar en una generación, ya no una nueva generación, sino una generación madura, que veía y entendía muchas cosas, que había tenido la experiencia o varias experiencias como el pecado de Acán, cuando vio que Acán faltó en una cosa tal vez para muchos insignificante, pero grande a los ojos de Dios, y cómo eso trajo consecuencias a todo el pueblo de Dios. Habían tenido la experiencia del engaño de los gabaonitas y cómo eso estaba constantemente también trayéndoles a la mente la ley de Dios, que pues a veces por pequeños detalles estaban descuidando las cosas que Dios les había encomendado. Entonces esta generación era una nueva generación, pero una generación ya madura, ya con experiencia, ya que había vivido la experiencia en el desierto, creció y vio también las maravillas de Dios, cómo Dios los cuidó, los guardó, y vio cómo Dios les permitió pasar y entrar a la tierra prometida y poseerla. El capítulo 22 nos narra una historia muy interesante acerca de 2 tribus y media. ¿Se acuerdan que Moisés había conquistado ya una parte de tierra, no del lado del Jordán, que se encontraba la tierra prometida, sino del otro lado, y le había dado en posesión a 2 tribus y media esa tierra, a Rubén, a los rubenitas, a la tribu de Gad y a la tribu o a media tribu de Manasés. Y entonces Moisés a su vez les había hecho a esas 2 tribus y media comprometerse para ir y pelear con las otras 9 tribus y media y conquistar la tierra prometida, y hasta que se conquistara toda la tierra prometida, ellos iban a poder regresar al lugar que ya les había tocado, al lugar de su heredad. Entonces este capítulo 22 nos narra ese pasaje o ese evento, como pues ya habían conquistado toda la tierra,
y ahora estas 2,5 tribus iban a regresar, y entonces vemos como Josué los bendice y les dice, pues adelante, ustedes cumplieron todo lo que se les había impuesto, estuvieron con nosotros hasta el final, y ahora pues pueden regresar y cruzar nuevamente el Jordán y tomar posesión de la parte que les corresponde a ustedes. Y entonces al final del capítulo, o en la parte ahí del capítulo, nos narra cómo estas 2,5 tribus construyeron un altar, y eso causó indignación a las otras 9 tribus, a tal grado que incluso fueron a pelear con ellos, o fueron a ver con ellos. Y como dijimos, esta nueva generación ahora estaba cuidando los detalles, y esto que estas 2,5 tribus estaban haciendo parecería que no era algo tan malo, pero algo que era muy importante era darle el sentido correcto y la forma correcta. Y lo que vemos en este capítulo es que vienen a confrontarlos, y entonces ellos explican qué era lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo, y entonces llegan a la conclusión de que efectivamente no era algo malo. Fíjense, vamos a ver, o no era algo que saliera de lo que Dios había pedido. Dice el versículo 22, estoy en el capítulo 22, llegando a los límites del Jordán, que es la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y entonces vemos cómo las 12 tribus van y le reclaman a estas 2,5 tribus, las 9 tribus y media les van y le reclaman a estas 2,5 tribus. Y la razón por la que les reclaman es que había estado establecido que no se debería de erigir otros altares más que el altar donde iban a ofrecer los sacrificios, y parecía que ellos estaban construyendo otro altar para ahí ofrecer también sacrificios. Pero vamos a ver lo que dice ahí el versículo 26. Dice, pero dijimos, edifiquemos ahora un altar no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio a Jehová delante de nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana a vuestros hijos, a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de nuestro Dios que está delante del tabernáculo. Y aquí entonces parece, voy a repetir, que no se está haciendo algo malo, están edificando un altar, pero todos los demás están inconformes porque están edificando este altar, y esa parte no es correcta porque Dios no lo ha mandado. Y hay veces que Dios nos dice una cosa y debemos de sujetarnos a eso. Más bien, no hay veces, siempre nos debemos de sujetar a eso que Dios nos dice. Y yo creo que esto nos puede ayudar mucho a entender algunas cosas que de repente las personas hacen que no parecen malas, pero y que en esencia pueden ser buenas, pero que alguien puede distorsionar y cambiar el sentido. Por ejemplo, y el altar es un lugar de adoración, el altar es un lugar donde se rinde culto a Dios, y se le rinde culto solamente a Dios. Y Dios había dicho, solamente en este lugar se me debe de rendir culto. Las imágenes o los objetos, como en muchas ocasiones, se convierten en objetos de adoración. Dios había en la ley establecido que no se debe de tener imágenes u objetos de adoración. Y a veces las personas de repente usan alguna imagen o algún objeto o algún símbolo, y puede decir, pues no es malo. Y podemos tal vez todos los demás decir, bueno, en esencia no es malo, es un símbolo que nos, como decían los rubenitas, es algo que nos recuerda
pues la relación que tenemos con ustedes y la relación que tenemos con Dios. Pero el problema es cuando ese símbolo o ese objeto se convierte en un objeto de adoración. Y eso es lo que estaban discutiendo. Y esa es la parte que estaba en cuestión. Que estas 2 tribus y media no fueran a tener este objeto o este símbolo, este altar ahora como un objeto de adoración. Ellos en aquel momento definieron y dijeron, no, nosotros no lo queremos como un símbolo, un objeto de adoración, sino lo queremos simplemente para que nos recuerde lo que Dios ha hecho y quiénes somos y la relación que tenemos como hermanos. Y ahí quedó el asunto. Es importante que definamos esos aspectos, porque a veces esas pequeñas cosas nos pueden hacer caer en otras. Una cruz, un ictus, una estrella de David, son símbolos, o algunas cosas que nosotros usamos en la iglesia, un emblema, un escudo, son símbolos, pero nunca son objetos de adoración. El capítulo 23, solamente voy a tocar 3 versículos que me llamaron mucho la atención. En el capítulo 23 se nos narra un primer discurso de Josué ya siendo viejo, ya siendo entrado en años, y que él invita al pueblo para que exhortarlo, para animarlo y para decirle que pues sigan adelante y que Dios sobre todo sigan adelante guardando la ley de Dios. Dice el versículo 2, Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Y les llamó, ¿para qué? Para exhortarlos. Dice el versículo 6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Entonces Josué los estaba animando. Y un versículo que me llamó mucho la atención en este capítulo 23 es el versículo 11, que dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Fíjense en este texto, o sea, toda la exhortación casi se estaba resumiendo en esto. Cuiden su alma, para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Y cómo es que el pueblo de Dios debía cuidar su alma? Bueno, Josué les explica que Dios había dejado algunos pueblos entre ellos y que estos pueblos los iban a inquietar de algunas maneras para alabar o para adorar a otros dioses, para servir a otros dioses. Y entonces la mejor forma de cuidar su alma era guardándose, absteniéndose, evitando participar con estos pueblos. Porque Josué les llama la atención y les dice, Dios ha sido muy bueno con nosotros, nos ha dado la tierra en posesión, ya tenemos la tierra prometida. Dice, pero así como Dios ha sido bueno, si nosotros no nos guardamos, si no cuidamos nuestra alma, Dios también nos puede castigar, nos va a castigar. Dice el versículo 15, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ya tenemos la promesa, ya Dios nos ha cumplido, Dios nos ha dado posesión de esta tierra, estamos disfrutando de muchas cosas que nosotros no trabajamos y ahora estamos teniendo ese beneficio, pero ahora tenemos esa responsabilidad de cuidar nuestra alma. ¿Cómo cuidamos nuestra alma? No contaminándonos con los pueblos, o sobre todo alabando o adorando o sirviendo a los otros dioses. El capítulo 24, que es el último capítulo, el capítulo que leímos, creo que el tema, o creemos que el tema dentro de lo principal que está tratando ahí Josué, es el segundo discurso y podríamos decir el último discurso de Josué, tiene que ver con la idolatría. Y el tema principal tiene que ver con la idolatría y servir. Fíjense, idolatría
y servicio. Estas palabras son claves en este capítulo porque se repiten infinidad de veces: idolatría y servir. Y ahorita vamos a ver brevemente cómo es esto. Por naturaleza, a nosotros como personas no nos gusta servir. Repito, por naturaleza no nos gusta servir y no nos gusta que nos manden. No nos gustan que nos digan, hay que hacer esto. Por naturaleza es como que nuestra forma de pensar, cuando alguien nos dice qué es lo que tenemos que hacer, como que, nos pesa. Y algo muy interesante es que siempre vamos a servir a alguien. Siempre vamos a servir a alguien. No nos gusta servir, pero siempre vamos a servir a alguien. Independientemente de lo que seamos, en lo que hagamos o todo esto, siempre vamos a servir a alguien. A veces pensamos que los gobernantes o eso, ellos no sirven, pues se llaman servidores públicos. Y tenemos que entender que todos servimos. Y el que no sirve, por ahí decían, el que no sirve, no sirve. Y entonces Josué nos va a presentar la diferencia entre servir a Dios y el beneficio que tenemos nosotros cuando servimos a Dios, y servir o ser idólatras con otros dioses y las consecuencias que eso va a tener para nosotros. Recordemos, no nos gusta servir, pero siempre vamos a servir a alguien. Es como los hijos en la casa, con la familia, a la hora de servir. Y los hijos en la casa, en la familia, a veces no les gusta servir. Y es interesante porque muchas veces los hijos en la casa, ahí donde no les gusta servir, de repente allá afuera en otras casas, hacen lo que no hacen en la casa. Allá sí son espléndidos y a veces se preguntan los papás o nos preguntamos los papás, pero eso no lo hace en la casa, ¿por qué lo hace acá? Algunos piensan en los ídolos y piensan en ellos porque piensan que los ídolos les van a traer un beneficio. Dicen, si yo le pido a o me encomiendo a este ídolo, pues me va a traer un beneficio. Pero en realidad es lo contrario. Es como las adicciones también. Algunos piensan que la adicción o aquella cosa a la que son adictos es para su beneficio, porque les gusta, porque quieren estar ahí, porque se sienten bien, pero al final esas adicciones los esclavizan, son sus ídolos. Les dedican tiempo, les dedican recursos, les dedican lo más preciado, su alma. Y hoy día tenemos que poner mucha atención porque muchas veces estamos perdiendo, fíjense, hablamos al principio de las generaciones, una generación que salió de Egipto, una generación que ahora vemos ahí madura, y a veces no sabemos qué es lo que va a pasar con las siguientes generaciones, pero a veces estamos perdiendo mucho a las generaciones o a las siguientes generaciones por esta parte de a quién servimos o cómo les enseñamos a servir. Y este capítulo 24 encontramos este último discurso de Josué, donde estas palabras son claves, y les quiero llamar la atención para que ustedes vean mucho cómo estas palabras tienen un significado especial. ¿A quién estás sirviendo? Siempre vas a servir a alguien, a Dios, y eso te va a traer beneficio, o a un ídolo. Y un ídolo, a veces nos imaginamos una imagen o un cuadro o algo en lo que la gente se inclina y reverencia, pero un ídolo es todo aquello que ponemos en lugar de Dios. Si yo pongo mi trabajo en lugar de Dios, mi trabajo es mi ídolo. Si yo pongo mis aficiones, mi deporte o mis quehaceres, o incluso puede ser algo muy difícil como mi familia. Fíjense esto que estoy diciendo, porque aún nuestra familia no debe de ser nuestro ídolo. A quien servimos y a quien adoramos es a Dios. Versículo 14, capítulo. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad
y en verdad, quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Yo creo que, y ahora este texto es bien conocido, el 15, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí se dan cuenta de la relación entre estas dos palabras, el servir y la idolatría? Siempre vamos a servir a. Entonces Josué está confrontando al pueblo y lo hace 3 veces. Esa fue la primera vez. Y las 3 veces es muy interesante la respuesta del pueblo. Primera vez, el versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Se dan cuenta de esta palabra? Para servir. No dijeron para adorar a otros dioses, para servir a otros dioses. La segunda vez que los confronta Josué, el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien. La segunda respuesta del pueblo, versículo 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. ¿Se dan cuenta luego otra vez esta relación? Y Josué, versículo 22, respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Lo que nos conviene, lo que es mejor para nosotros. Toda esta generación se daba cuenta tenía esta visión bien clara que lo mejor era servir a Dios y entonces estaban listos, dispuestos para hacerlo. Y dice que ellos respondieron, testigos somos, quitad pues de ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Fíjense, es interesante porque estamos diciendo que era una generación madura, pero todavía había ahí vestigios de dioses a los cuales se inclinaban. Versículo 24, la última y tercera respuesta del pueblo. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y a su voz obedeceremos. Estoy casi ya concluyendo. Es muy interesante esta relación. El servicio, por un lado, puede ser de mucha bendición y traernos un grande beneficio, o el servicio que se convierte en idolatría, que, repito, es como una adicción, es como algo que nosotros creemos que va a ser para nuestro bien, pero lo único que va a hacer es esclavizarnos. Esta generación sirvió a Dios y se comprometió, y fue una generación que glorificó a Dios. Versículo 31, dice, y sirvió, eso no lo habíamos leído, lo leo, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Podríamos decir, qué hermosa generación, qué bendecida generación, cómo Dios los guardó. Hoy estamos aquí en una generación, en un tiempo que nos toca vivir. Tenemos que decir o no podemos decir, ha sido de esta o de esta manera. Muchos de nosotros hemos visto las bendiciones de Dios, el cuidado de Dios y cómo Dios nos está guardando. Algunos podríamos pensar en una generación madura. Si estudiamos el siguiente libro, bueno, no lo vamos a hacer ahorita porque vamos a dedicarnos ya después a estudiar sobre algunas profecías hacia Semana Santa, pero el siguiente libro, que es el libro de Jueces, nos narra qué pasó con la siguiente generación. Y algo triste, que la siguiente generación no fue una generación que glorificó a Dios. Hoy nosotros podemos pensar, bueno, yo soy maduro, yo estoy pensando en crecer, en desarrollarme, yo quiero lo mejor, cuidar mi alma y consagrarme para Dios, pero hoy tenemos que pensar en la próxima generación también. Probablemente no sabemos por qué esta generación, que fue una generación madura, en qué falló.
porque la siguiente generación no buscó a Dios como ellos lo habían hecho. Y hoy tenemos que cuestionarnos nosotros si estamos buscando y agradando a Dios como debemos de hacerlo y cómo lo estamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, cómo lo estamos transmitiendo a las nuevas generaciones. ¿Qué podemos hacer? Creo que tenemos que reflexionar mucho y pensar, considerar si no nos estamos equivocando en la forma de transmitir a la nueva generación. Muchos dicen que están preocupados por qué planeta le vamos a dejar al mundo y algunos dicen que debemos de más bien preguntar qué hijos, qué nietos, qué hombres les vamos a dejar a este mundo. ¿Qué cristianos tal vez es la pregunta les vamos a dejar nosotros? Dios nos dé de su gracia, de su bondad, de su misericordia, para que nosotros primero seamos una generación que decida servir a Jehová, que nos comprometamos como se comprometió esa generación. Pero segundo, que nos dé también la bendición, la gracia para poder transmitir a la siguiente generación el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. Que estemos dispuestos a enseñarles, a guiarlos en el camino de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias porque hasta ahora tú nos has guardado y nos has sostenido. Gracias, Padre, porque vemos que lo mejor es servirte a ti. Señor, no permitas que gastemos nuestras fuerzas en otros lados, sino que vengamos y te sirvamos y te honremos, te glorifiquemos solamente a ti. Aquí estamos, tú nos conoces, tú sabes cómo somos. Tú conoces nuestros pensamientos. Perdónanos si hemos fallado. Te rogamos tu gracia, tu dirección, tu bendición. Pues te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Vamos a continuar.